Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con Jesús Callejo, como siempre, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno Cardañosa? ¿Qué tal, Silvia Casasola? Buenas noches. Aquí estamos. Y vamos a seguir. ¿Imaginamos este sonido? Es el sonido de una avioneta que llega, por ejemplo, a una isla del Pacífico, a una isla perdida, en la cual existen las los llamados pueblos sin contactar, que no han visto una avioneta en su vida, por ejemplo. Y quizá ahora ya no ocurre tanto, pero cuando comenzó la aviación, antes de las guerras mundiales o en el periodo de entreguerras, eso podía pasar habitualmente y nunca habían visto una avioneta. Entonces, los habitantes de esa isla, ¿qué es lo que piensan? Pues hombre, ven algo raro y por lo tanto consideran que no es de este mundo, que es algo divino y que a lo mejor se hacen los mismos gestos y ritos que hace el hombre blanco, porque la avioneta viene también emparentada con la llegada de barcos, de aviones y por lo tanto de la gente que trae esos barcos y esos aviones, que suele ser gente blanca, misioneros, militares, con uniformes, con su bandera, con sus rituales bélicos, porque estamos hablando de épocas, en principio convulsas, épocas en plenas batallas del Pacífico. ¿Y qué es lo que se encuentra a todas estas personas que no habían visto hasta ese momento la civilización, la tecnología y al hombre blanco? Pues que algo estaba pasando, y que encima de los barcos y de los aviones llegaran lo que ellos llamaban el cargo, que era la mercancía, el flete, y que eso llegaba sin apenas esfuerzo por parte del hombre blanco, y dentro de ese cargo había todo lo que ellos habían deseado a lo largo de toda su existencia, ¿no? Como alimentos, vituallas, en fin, cosas que mejoraban la vida del hombre blanco. Pues la asociación era muy clara: si estos hacen estas cosas para que caigan del cielo o lleguen del mar estas cosas sin aparentemente esfuerzo, pues vamos a repetir este tipo de gestos, porque a lo mejor esos dioses nos favorecen con el mismo cargo. O sea, que en vez de humanos se pensaban que eran dioses que venían a visitarles. En un principio sí, lo mismo que le pasó a Cristóbal Colón cuando llega a América y en fin a distintos colonizadores. El choque cultural es tan bestial que lo que ven en principio no se lo creen, pero cuando es evidente, porque no estamos hablando de un avistamiento de un avión que luego ya desaparece y no vuelve a aparecer durante unos cuantos años, no, estamos hablando de gente que llega a la isla, que hacen sus pistas de aterrizaje, primitivas pero pistas de aterrizaje, y por lo tanto toda una población que asiste atónita a lo que está pasando ahí. Muchos de estos cultos cargos, que en definitiva es de lo que vamos a hablar, surgen a partir de los años 40, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, y como bien sabéis, pues el Pacífico y lo que era Australia, Melanesia, pues fue muy activo a la hora de intervenir en algunas de estas batallas, o bien como campos bases, o bien porque se celebraron algunas de esas batallas, como hablamos, por ejemplo, en las Islas Kiribati, también en el Pacífico, y que también, en parte, fueron deudores de este culto cargo, como así se empezó a llamar, dentro de un terreno antropológico, que en definitiva sería un conjunto de movimientos religiosos muy poco ortodoxos que aparecen en varias tribus, o bien de Australia, o bien de Melanesia, sobre todo de Nueva Guinea, donde en distintas islas y poblados se recogió y se recoge en la actualidad con más virulencia este tipo de nueva religión creada en el siglo XX a raíz de las cosas que estas tribus veían, de esta nueva tecnología y de los nuevos dioses que surgen, más que dioses, mesías que surgen alrededor de estos cultos cargos, y a esos mesías se les reverencia, y además cuando se largan, evidentemente como hombres blancos que eran, al final se tienen que largar de la isla, prometen volver. Entonces, si te das cuenta, hay una serie de requisitos de ortodoxia y de protocolo muy similar a las religiones convencionales que nosotros conocemos. Dios blanco que llega con unos poderes inmensos, benefactor, porque además da cosas que son positivas para ese pueblo, esa tribu, exacto, tiene medicinas y por lo tanto cura mágicamente. Mágica, claro, porque aquí se podría aplicar un poco lo de lo que llaman la tercera ley de Arthur C. Clarke, que es: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y para estas tribus aquello que veían era magia. Entonces, ¿cómo hacer que eso no terminara nunca? Pues reproduciendo los mismos gestos, o las mismas máquinas, o los mismos aviones, o las mismas pistas de aterrizaje. Que eso era lo que quería el pueblo de la isla que visitaban los blancos. Claro, lo que pasa es que al final
los cultos cargo van variando. Es decir, esto sería lo básico, lo que acaba de comentar. Es decir, tú ves, esto se refleja además muy bien en una película que tuvo una cierta repercusión hace unos cuantos años, una película italiana que se llama Mondo Cane. Mondo Cane, que aquí luego se tradujo como Mundo Perro, y que en el fondo es una especie como de documental sobre cosas insólitas, variopintas, en distintas partes del mundo y entre ellos también en ciertas islas del Pacífico. Y una de esas imágenes, de las escenas que se ve en Mondo Cane, es esto, es a gente de Papúa Nueva Guinea haciendo este tipo de representaciones con un avión hecho de bambú, en fin, con unas torres de control y con esas cañas de bambú a modo de antenas para intentar comunicarse con los dioses. Todo eso es un poco como el término general que se entendería como culto cargo por parte de un antropólogo. Pero es que cuando surgen mesías, cuando se va reactivando esto con los años, cuando no desaparece este tipo de religión moderna en el momento que se van los marines de Estados Unidos, sino que siguen con nuevos mesías diciendo que ellos son los hijos o los descendientes de estos dioses, es lo que hace que se mantenga vivo todavía estas expectativas de que estos hombres blancos tienen que regresar con su cargo, es decir, con su mercancía y sus fletes, para seguir beneficiando a ese pueblo. Y por lo tanto hacen todo lo posible para invocar a estos dioses. Un poco, a ver, los oyentes seguro que verán claramente el ejemplo. En Nazca, las pistas de Nazca, una de las teorías más comunes que se han barajado es por qué haces esos geoglifos tan gigantescos, esos trapecios, esas líneas interminables, esos animales, esas figuras antropomorfas. ¿Como reclamo para quién? Si solo se pueden ver desde el aire. Como para alguien que venía dioses, por ahí. Claro, porque ellos sabían que venían de ahí. Claro, pero ahora alguien que está a favor de las teorías, de todas, de parte de personajes, ya lo mencionábamos la pasada semana, tipo Eric von Däniken, ahora puede decirte, vale, perfecto, los cultos cargo en el siglo XX los tenemos muy bien estudiados, y hay trabajos a ese respecto verdaderamente apasionantes y nos demuestran cómo se crean esos cultos a esos dioses que vienen del cielo y que son absolutamente reales. Vienen del cielo, pero es que han despegado anteriormente de una base de Miami, por ejemplo, o de Hawái. Pero para ellos vienen del cielo, y vienen en aeronaves, vienen en ovnis, y vienen envueltos en una especie de escafandra, y incluso les dibujan con esa escafandra. Y sabemos que eso es real, y que ese fenómeno es real. ¿Por qué tenemos que decir que cuando hace 2000 años en Nazca hicieron eso, o hace 10.000 años en Tassili representaron también a unos astronautas que bajaban de cosas que venían del cielo, por qué entonces eran fantasías y eran visiones que tenían gracias a los psicotrópicos, y ahora ya no son visiones que tienen gracias a los psicotrópicos, sino que lo ven de verdad? Claro, es una conclusión etnológica la que estás diciendo, y de hecho la han barajado, ¿no?, algunos etnólogos y algunos antropólogos. Claro que sí, si sabemos esto que ha ocurrido hace nada, antes de ayer, porque estamos hablando de los años 40, a pesar de que hay otros cultos cargos anteriores, también del siglo XIX, que en parte están relacionados con estos que acabo de comentar. Lo que pasa es que lo que está más estudiado, más documentado, es en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta de la repercusión inmediata que produjo dentro de sus creencias pues este avistamiento de aviones y de barcos. Pero claro, es una consecuencia, eso, lo que me estás diciendo, perfecta, Bruno, porque no deja de ser inquietante pensar que tal vez el origen de muchas religiones que hoy aceptamos como legítimas haya que buscarlo en este tipo de interpretaciones erróneas llevadas a cabo por gentes primitivas cuando se enfrentan ¿a qué? A lo imposible, a lo inaudito, a aquello que no comprendían, y rellenan la falta de conocimientos científicos con sus mitos y con sus leyendas. Entonces, claro, que se van propagando determinadas religiones. Esto para mí, y esto es mi opinión personal, sería válido en determinados cultos tribales, no en las religiones oficiales, las religiones que nosotros conocemos mayoritarias o las religiones del libro. Es decir, tienen otro tipo, para mí, de orígenes, porque estamos hablando de religiones reveladas, a pesar de que esto estaríamos en parte hablando de ciertas revelaciones. Y aquí, si queréis, entramos de lleno en uno de los aspectos más fascinantes de los cultos cargo, que es cuando se adora a una deidad concreta, como es el caso de Jomfrun.